a Génesis 45, ¿verdad? Estamos viendo la vida de José, hermanos, la vida de José. Estamos allí predicando algunos mensajes que tienen que ver con la vida de José, ¿verdad? Y, y bueno, hermanos, nada más como algo que recordarles de lo que hemos visto. El primer mensaje, hermanos, que hablamos acerca de la vida de José, ¿qué aprendemos de la vida de José, hermanos, en cuanto a hacer la voluntad de Dios, cumplir con el plan y la voluntad de Dios? Y ese es el tema general, cómo podemos cumplir el plan de Dios en nuestra vida o la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cómo es que podemos nosotros cumplir con el plan o la voluntad de Dios en nuestra vida? Y lo primero que vimos, hermanos, es el primer mensaje que vimos acerca de la vida de José, de cómo poder cumplir con el plan y la voluntad de Dios, es que necesitamos entender que el plan de Dios está por encima de nuestros planes personales. El plan de Dios está por encima de nuestros planes personales. Esto no quiere decir, hermano, que Dios no está interesado en nuestros planes personales. Al contrario, hermano, y Dios siempre está ahí presente en nuestra vida, en nuestros planes personales. Él está interesado, pero el plan de Dios, hermano, el plan de Dios y la voluntad de Dios está por encima de nuestros planes personales. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, ¿verdad? Lo que es mejor para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos buenos planes y nosotros queremos que esos planes se lleven a cabo y está bien. Y si está en el plan de Dios, Dios sin duda bendice esos planes. Pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros, hermanos. Y también, hermano, en el plan de Dios, perdón, el final es mejor que si nosotros buscamos hacer nuestra propia voluntad, nuestra propia manera de vivir. Al final, hermanos, en el plan de Dios es mejor que el final de nuestros planes. Entonces, por eso, hermano, es importante entender que el plan de Dios está por encima de nuestros planes. Segundo mensaje, hermanos, que vimos acerca de la vida de José, entendiendo, hermano, cómo podemos cumplir con el plan o la voluntad de Dios. El segundo mensaje que vimos de la vida de José es que necesitamos entender, hermano, que la posición que tenemos ahorita, la posición en que nos encontramos ahorita, o que tenemos hoy, es una oportunidad para cumplir con el plan y la voluntad de Dios. La manera en que ahorita estamos, hermano, porque algunos piensan, no, si yo fuera, o si yo tuviera, si yo estuviera, ¿verdad? En esta posición, o cuando yo sea, algunos dicen, ¿verdad? Algunos jóvenes dicen, no, ya cuando yo esté casado, ¿verdad? Algunos ya casados dicen, si yo estuviera joven, yo lo haría. Hermano, la posición que estamos ahorita, si yo tuviera este trabajo, si yo fuera el encargado de este ministerio, la posición, hermano, que tenemos ahorita, esa posición, hermano, Dios la puede usar y la quiere usar para cumplir su voluntad. Vimos que José, hermanos, en toda su vida, él primero fue pastor de ovejas. Él era uno de los hermanos menores de la familia de Jacob. Él era el hijo amado de Jacob. Él fue llamado el soñador. Él fue esclavo. Él fue mayordomo. Él fue preso. Y al final fue gobernador. Y en cada una de esas posiciones, hermano, que José tenía en su vida, Dios le usó. Dios le preparó para cumplir su voluntad, su plan. Entonces, hermano, no solamente necesitamos entender que el plan de Dios está por encima de nuestros planes, pero también necesitamos entender que la posición que nos encontramos hoy es lo que Dios quiere usar, es la oportunidad que tenemos para cumplir con el plan y la voluntad de Dios. El tercer mensaje, hermanos, que vimos
acerca de la vida de José. Tercer mensaje, hermanos, trató acerca de que necesitamos aprender a vencer los obstáculos. Necesitamos aprender a vencer los obstáculos. Para poder cumplir con la voluntad de Dios, necesitamos aprender a vencer los obstáculos. José aprendió, hermanos. José aprendió a vencer los obstáculos en su vida. La edad, vimos que uno de los obstáculos de José era la edad. Otra era la familia. Otro era, hermanos, el ser el favorito de su padre. Otro era el ser vendido como esclavo. Las malas intenciones de una mujer perversa, la esposa de Potifar. La cárcel. La ingratitud, hermanos. La ingratitud de un hombre que él ayudó y se olvidó de él. Pero también, hermanos, el yo, la carne, ¿verdad? El vencer ese yo, porque la verdad, hermanos, qué difícil es, ¿verdad? Pasar por tanta adversidad, por tanta injusticia, y nuestro yo nos dice, ahora es mi tiempo, ahora me voy a vengar. José tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, vengarse aún de la esposa de Potifar mismo, del copero. Pero José, él no aprovechó esa oportunidad, esa posición que él tenía, hermano. Al contrario, y hablando específicamente de sus hermanos, le dice a sus hermanos, no os pese el haberme vendido acá. Fue Dios quien me ha traído hasta aquí, porque él tenía un plan, un propósito. Entonces José aprendió, hermanos, a vencer los obstáculos. José aprendió a vencer los obstáculos. El cuarto mensaje, hermanos, que vimos acerca de la vida de José, hermanos, hablando de este tema general, para cumplir, hermanos, el plan y la voluntad de Dios. El cuarto mensaje que vimos, y fue la semana pasada, es que necesitamos aprender a vivir por encima de nuestros sentimientos, ¿verdad? Debemos vivir por encima de nuestros sentimientos. Todos tenemos sentimientos, hermano. José tenía sentimientos. Hay sentimientos buenos, pero también nosotros, si no tenemos cuidado, hay sentimientos malos. Y José, hermano, tuvo esa valentía y esa firmeza para vivir por encima de los sentimientos. Y recordemos, hermanos, veíamos que todos tenemos sentimientos. Dios nos hizo así. Todos tenemos sentimientos de temor, de tristeza, de enojo, de amargura, de odio, hermanos, aún de superioridad. Todos tenemos sentimientos aún buenos, hermanos, de amor, de misericordia, de bondad, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado esa parte en nuestro ser, hermano, para sentir y expresar y demostrar nuestros sentimientos. Normalmente, hermano, nuestra naturaleza nos lleva a mostrar nuestros sentimientos malos cuando nosotros somos afectados. Y José fue afectado. Pero José no se dejó llevar por sus sentimientos. Él aprendió a vivir por encima de los sentimientos. Y veíamos, hermano, ¿qué es lo que despierta los sentimientos? La carne, el yo, ¿verdad? El yo está relacionado con los sentimientos. Y veíamos, hermano, que el yo creo, yo pienso, yo siento, yo quiero, yo merezco, a mí me gusta, a mí me dolió, a mí me hicieron. Estas cosas, hermano, nos llevan a nosotros a actuar equivocadamente. ¿Por qué? ¿Qué despierta los sentimientos? Veíamos lo que vemos, lo que oímos y lo que sentimos. ¿Dónde está atesorado esto, hermano? En el corazón. Y es por eso que la Biblia nos dice que tengamos cuidado. ¿Qué es lo que estamos permitiendo que nuestro corazón atesore? José tuvo cuidado de esto, hermano. Y él por eso pudo vivir por encima de los sentimientos. ¿Qué necesitamos hacer, hermano? No solamente tener cuidado en lo que atesoramos en nuestro corazón, sino también identificar, hermano, qué clase de sentimientos hay o estamos dejando actuar en nuestra vida. ¿Qué está motivando nuestros sentimientos, hermano? ¿Y qué nos va a ayudar, hermano? También vimos qué nos va a ayudar.
pues considerar el ejemplo de otros hombres y mujeres en la Biblia que sufrieron enfrentar estos sentimientos. Uno de ellos, en primer lugar, nuestro Señor Jesucristo. Él es el mayor ejemplo, hermanos, para poder para poder nosotros vencer, hermanos, y vivir por encima de los sentimientos. El mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Vimos otro ejemplo, es José, que es el personaje que estamos viendo. Otro ejemplo, hermanos, David. Otro ejemplo que podemos ver es Ana. Otro ejemplo, Esther. Otro ejemplo, hermano, Ruth. Y bueno, pudiéramos ver algunos otros ejemplos, hermanos, pero eso fue lo que mencionamos la semana pasada. Si queremos nosotros, hermanos, cumplir con el plan de Dios, la voluntad de Dios, pues necesitamos entender cada uno de estos puntos, hermanos, o cada uno de estos mensajes que hemos visto, ¿verdad? Para poder cumplir con el plan y la voluntad de Dios en nuestra vida. Ahora, hermanos, vamos a leer allí, hermanos, una vez más, para recordar el contexto de la historia, Génesis 45, hermanos. Génesis 45, versículo 5. Génesis 45 y versículo 5 dice, hermanos, yo lo leo, usted con su vista así sentado está bien, hermanos, dice, ahora pues, no se entristezcáis ni os pese el haberme vendido a Cam, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre, decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, venid a mí, no os detengáis. No te detengas, perdón. Y vemos, hermanos, una vez más aquí en ese pasaje, recordando, hermanos, José entiende, hermanos, que es el plan de Dios, es la voluntad de Dios, la manera en que ha sido su vida, hermanos, ha traspasado su vida. Él se da cuenta, hermano, es Dios. Dios es Dios cumpliendo su plan, su voluntad. Recuerde que el plan general de Dios, hermano, primeramente es su gloria. Segundo lugar, hermano, es la edificación de los demás, ¿verdad? En este caso, los creyentes, los demás creyentes. Y en tercer lugar, hermano, la salvación de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. La salvación de los impíos, de los inconversos. Ese es el plan de Dios general. Y en ese plan, hermano, Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Y Dios permite que pasemos por situaciones para llevarnos al punto donde Dios quiere usarnos. Pero recuerde, como vimos en cada uno de los procesos, en cada posición, Dios nos puede y nos quiere usar para cumplir con ese propósito. Entonces aquí José dice, no os pese el haberme traído, es Dios quien me ha traído aquí. Vamos ahí a Génesis 37, hermanos, y ver otro tema específico en la vida de José, algo que ayudó a José a cumplir con el plan de Dios. Mire lo que nos dice la Escritura, hermanos, Génesis 37. José entiende que es el plan de Dios, pero para poder cumplir este plan de Dios, José tuvo que aprender algo, hermanos. Mire lo que nos dice aquí la Escritura. Voy a leer desde el versículo 1 para ir entendiendo el contexto. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos,
porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Fíjese, hermano, sus hermanos le aborrecían, dice, por diferentes circunstancias que estamos viendo aquí. Sus hermanos le aborrecían, le tenían envidia, estaban enojados contra él, hacían violencia contra José. Pero ahora nos dice, hermano, el siguiente versículo nos dice lo que tuvo que aprender José. Versículo 11 dice: y sus hermanos le tenían, 12, perdón. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas a Siquem. ¿Qué dice, hermanos? ¿Ven? ¿Y qué, hermanos? Te enviaré. ¿A quiénes? A ellos, a sus hermanos, a los que lo aborrecen, a los que lo envidian, a los que con los que tiene, los que están enojados, los que no le pueden hablar pacíficamente, los que hacen violencia con él, los que se burlan de él. Le dice Israel, hablando de Jacob, le dice: ven y te enviaré a ellos. Y mire lo que tuvo que aprender José, hermano, dice, y él respondió: ¿qué, hermanos? Heme aquí. Si queremos hacer la voluntad del plan de Dios, hermano, en nuestra vida, necesitamos aprender a obedecer a Dios, hermano. Necesitamos aprender obediencia. Obediencia, hermanos. Qué difícil, hermanos, es obedecer normalmente, hermanos. Pero qué difícil, hermano, se vuelve obedecer, hermano, en medio de circunstancias difíciles, en medio de adversidades, en medio de ir contrariamente, hermanos, de ir en contra de de la corriente. Qué difícil es obedecer, hermano. Obedecer es difícil, hermano, pero se convierte más fácil cuando todo marcha bien, cuando no hay adversidad, cuando todos van junto conmigo, ¿verdad? Se convierte un poco más fácil obedecer. Pero qué difícil es obedecer, hermano. O se convierte más difícil obedecer cuando todo va en contra. Pero José aprendió a obedecer, hermanos. Ese es el problema, hermano, en muchos de nosotros, de por qué preferimos mantenernos al margen de los mandatos de Dios. ¿Por qué preferimos, hermano, mantenernos de este lado, hermano, si no queremos comprometernos? Y decimos, bueno, que lo hagan ellos, aquellos. El esposo dice: tú ve, tú haz. La esposa le dice al esposo: tú haz. Bueno, si tú no haces, ¿yo por qué voy a hacer? Los padres le dicen a los hijos: ustedes deben de hacer esto. Pero nosotros,
estamos exentos. Y los hijos dicen, pero si papá no lo hace, si mamá no lo hace, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Aquellos que estamos en la iglesia sirviendo, si hay, si hay, hermanos, algo favorable en nuestra vida, en el ministerio, pues entonces sí, con gozo voy a hacer la voluntad de Dios. Pero si no, ¿por qué me tengo que comprometer? Si hay otros que están también sirviendo en el ministerio tiempo completo y ellos no lo están haciendo, ¿por qué yo sí lo hago? Hermanos, miembros de la iglesia, dicen que lo hagan a los que se les da un sueldo. Hermano, la verdad es que no se trata de lo que yo soy o lo que yo tengo o lo que yo puedo hacer, hermano. Simplemente se trata de lo que Dios dice que hagamos, hermanos. Y necesitamos aprender, hermanos, necesitamos aprender obediencia en nuestra vida. Necesitamos aprender obediencia en nuestra vida. Eso es lo que va a hacer la diferencia, hermanos. Esta semana, una vez más me topé por ahí un escrito donde hablaban acerca de estadísticas, hermanos. Y es triste escuchar las estadísticas, pero mencionaba, hermano, en estas estadísticas que el 88, creo, por ciento de los pastores, el 88% de los pastores está renunciando al ministerio. Y luego ya empieza a decir por qué. Empieza a decir el por qué, hermanos, el 88%. Y es cierto, hermano, que muchas de esas cosas que mencionan acerca del por qué siervos de Dios o predicadores están renunciando, están enfrentando, es cierto, es verdad, pero a veces ya lo tomamos como algo que somos víctimas. Y nos olvidamos, hermano, que quien nos ha llamado es Dios. Y que fiel es el que os llama, el cual también lo hará, dice la Biblia. Nos olvidamos, hermano, que no se trata de nosotros, se trata de Él, de su gloria. Estadísticas, hermano, que hablan acerca de hijos que han crecido en la iglesia desde la cuna. Y más de estas estadísticas vienen de allá de los Estados Unidos, hermano, donde tristemente es una realidad. Pero en México, hermanos, no andamos tan errados o tan lejos de eso. Pero estadísticas de decir, hermano, de hijos de familias cristianas que crecen en la iglesia, hermano, y están creciendo y están abandonando las iglesias. Y en las iglesias, hermano, ah, eh, este, ya nada más se encuentran personas adultas, y llega un punto donde tienen que cerrar el templo porque ya no hay iglesia. Semana pasada estaba leyendo de un templo que ya nada más quedaban dos familias, porque había puros ancianitos ya, y al final quedaron dos familias, y esas dos familias se dieron cuenta de otro ministerio que estaban buscando un templo, y ellos les dijeron, nosotros les regalamos el templo, y les regalaron el templo, y luego ya se empezaron a congregar ellos allí también, estas dos familias. Pero eso es triste, hermanos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no hemos aprendido a obedecer, hermanos.
Hemos aprendido a hacer las cosas, hermano, por costumbre, o porque el pastor dice, o porque el pastor, si no, el pastor va a estar mencionándolo, ¿verdad? Pero no lo hacemos por obediencia, hermanos. El estar esta mañana aquí, hermanos, debe ser parte de nuestra obediencia a nuestro Dios. El estar esta tarde, hermanos, en el culto de la tarde debe ser parte de la obediencia a nuestro Dios. El estar el jueves en el culto de oración, ahora entendemos, hermano, entre semana los horarios son complicados, pero hay quienes, hermanos, se han acostumbrado. No es porque tus horarios no te permitan, simplemente es costumbre en tu vida, hermano. Porque no has aprendido a obedecer a Dios. Y estás enseñando a tus hijos a no obedecer a Dios. Hay quienes han dejado de venir a ganar almas, hermanos. Porque el ganar almas, hermano, es un mandamiento de nuestro Dios. Y hay quienes han dejado de ganar almas, hermanos, simplemente porque no han aprendido a obedecer a Dios. Hay quienes han dejado, hermanos, de ser diligentes en llegar a tiempo a las actividades, porque no han aprendido a obedecer a Dios, hermano. Hay quienes han dejado, hermano, de ofrendar y de diezmar y de apoyar la obra misionera, porque no han aprendido a obedecer a Dios, hermano. Y así pudiéramos nosotros seguir mencionando, hermano, y seguir viendo ciertas actividades, hermanos, o hablando de la vida práctica, de la vida cristiana en la práctica, hermano. Y nos damos cuenta, hermano, y si somos sinceros, nos damos cuenta que hemos dejado de ser obedientes a Dios. Y decimos, hermano, o lo expresamos, que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, que queremos que nuestros hijos hagan la voluntad de Dios, que nunca se aparten de las cosas de Dios. Y yo creo, hermano, que usted lo dice sinceramente. Yo no creo que nadie aquí esté diciendo las cosas con hipocresía. Cuando usted dice, yo quiero que mis hijos amen a Dios, que mis hijos sirvan a Dios, que mis hijos nunca se aparten de los caminos del Señor. Yo creo, hermano, que usted lo dice con toda sinceridad. Porque yo no creo que alguien aquí espere que un día sus hijos se aparten de las cosas de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Si no aprendemos obediencia, hermano, va a llegar el momento donde nosotros nos vamos a apartar del plan y la voluntad de Dios. Vamos a empezar a dejar de hacer lo que a Dios le agrada, hermanos. Y entonces un día vamos a ver el resultado. Hijos allá, hermanos, lejos de Dios. O nietos, descendencia. Porque no hemos aprendido obediencia, hermanos. O nosotros mismos, hermanos. Nosotros mismos. Fríos, apáticos, sin avivamiento, sin deseos de que alguien más conozca de Cristo. Nada más sobreviviendo en la vida cristiana, hermanos. Dios nos da un aire puro, hermanos, un alimento sólido que fortalece, que nutre. Pero nosotros preferimos vivir, hermano, de ese aire que está entre contaminado y buen aire, ¿verdad? Ese alimento que sí ayuda, pero que también otro tipo de alimento que está dañando nuestro cuerpo, hablando de la vida espiritual. Nos acostumbramos a vivir así, hermanos, porque no hay, hermanos, no hemos aprendido obediencia.
¿Qué es obediencia, hermanos? Y en esto quiero enfocar estos minutos que me quedan, hermanos. Por lo menos quiero tomar 15 minutos, hermano, para enfocar estos puntos que tengo aquí acerca de la obediencia. ¿Qué es obediencia, hermanos? ¿O qué distingue, hermanos, a una persona obediente? Una persona obediente, hermano, es una persona que actúa con decisión, con firmeza, a pesar de los peligros, a pesar de los temores, a pesar de las dificultades que enfrenta, a pesar de las filosofías como modas, tradiciones de este mundo, hermanos, que son contrarios a lo que Dios ha establecido como valores, como normas, como principios, como autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida. Para la mayoría, hermanos, es más fácil vivir conforme al sistema de este mundo. Pero qué bendición, hermanos, qué bendición por varones, por damas, por jóvenes, por señoritas, por familias, por matrimonios, que están dispuestos, hermanos, a actuar con decisión, con firmeza. No importa los peligros, no importa los temores, no importa las dificultades, no importa, hermano, las filosofías, no importa las modas, no importa las tradiciones. Pero el poder hacer aquello, hermano, con decisión y con firmeza. El poder vivir, hermano, por encima de estas situaciones. Eso es obediencia, hermanos. O eso distingue más bien la obediencia. Ahorita vamos a ver qué define la obediencia, pero ¿qué distingue la obediencia? Esa firmeza y esa decisión, hermanos, a pesar de todas estas circunstancias. ¿Hay peligros, hermanos? Sí, hay peligros. ¿Hay temores? Sí, hay temores, hermano. Nadie aquí pudiera decir que no tiene temor. ¿Hay dificultades? Sí, hay dificultades. ¿Hay filosofías? ¿Hay tradiciones? ¿Hay modas? Sí, hermanos. Pero un creyente que ha aprendido obediencia, hermanos. Alguien que ha aprendido obediencia. Actúa con decisión y con firmeza. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros como creyentes. Que podamos vivir en obediencia a la palabra de Dios, hermano. Con decisión y con firmeza. Eso es lo que distingue, hermanos, a alguien obediente que actúa con decisión y firmeza. Número 2, hermanos. ¿Qué define la obediencia? ¿Qué define, hermanos, la obediencia? No quería leer los pasajes, hermanos, por causa del tiempo, pero voy a leer por lo menos 2 pasajes, hermanos, aquí. Primer libro de Samuel, hermanos, capítulo 15. Primer libro de Samuel, hermanos, capítulo 15. Versículo 22, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice: Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová o las palabras de Jehová. Pero fíjese, hermano, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Interesante, hermano, las palabras que usa aquí el profeta Samuel.
para hablar de lo que define obediencia. Y dice la Biblia, hermanos, que obediencia, según este pasaje, hermanos, dice aquí, es que se haga lo que la palabra de Dios dice, las palabras de Jehová. Pero también dice prestar atención. Y luego dice, hermanos, usa la palabra rebelión para ver lo contrario a obediencia. Habla de rebeldía, obstinación, terquedad, para hablar lo contrario a obediencia. Desechaste, dice la palabra de Jehová. Hablar de desprecio, hermanos, despreciar la palabra de Dios, contrario a obediencia. Entonces ahorita vamos a ver, hermanos, qué es lo que es obediencia, qué define obediencia. Otro pasaje, hermanos, Mateo 21 y versículo 28, hermanos. Mateo capítulo 21 y versículo 28. Mateo 21 y versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. ¿Y qué, hermanos? No fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Es la pregunta que hace el Señor Jesucristo. Dijeron ellos, el primero. Jesús dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Aquí en este contexto el Señor está hablando del rechazo de algunos que pretendían ser buenas personas, pero rechazaban el mensaje del Evangelio, ¿verdad? De Cristo, del reino. Y otros que algunos los juzgaban por su condición de vida. Y el Señor dice, ellos están creyendo, ellos están obedeciendo al mensaje. Van delante de vosotros, ustedes van atrás porque se creen tan buenos que creen que no necesitan obedecer. Y en ese es el contexto de lo que está hablando. Pero aquí, hermanos, vemos, en este contexto vemos, hermano, qué define la obediencia también. ¿Qué define la obediencia? Entonces, hermanos, ya vimos qué distingue la obediencia. Ahora, ¿qué define la obediencia, hermano? Y la obediencia se define, en primer lugar, prestar atención. Prestar atención, hermanos, a lo que se me está diciendo. Algunos hermanos ni prestar atención quieren a Dios. Algunos ni siquiera, hermano, quieren escuchar a Dios. Y están, hermanos, llevando a los que van atrás de ellos, llevándolos, hermano, en el mismo manera. Y después preguntamos, hermano, ¿por qué no quieren ya a Dios en sus vidas? Obediencia, hermano, se define como prestar atención. En segundo lugar, hermano, aceptar, hermanos, la indicación que se nos está dando. Aceptarla, no cuestionarla, no examinarla, no considerarla. Porque a veces pensamos que se trata de eso, hermanos. Que el estar en la casa de Dios, que leer la Biblia, que orar, que ganar almas, que dar tu diezmo, dar tus ofrendas, apoyar la obra misionera, participar, involucrarte en la obra de Dios, disciplinar a tus hijos, enseñar a tus hijos. Y bueno, hermano, pudiéramos seguir mencionando. Y ya lo hemos dicho anteriormente, ¿verdad? En lo que hemos estado hablando.
Nosotros pensamos que es algo de consideración. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, pero o a veces no lo decimos que dice la Biblia. Eso es lo que dice el pastor, pero déjame ver, déjame considerar. Si tengo tiempo, si me dan ganas, entonces yo voy a hacerlo. Hermano, no se trata de considerar, hermano, se trata de aceptar, hermanos. Se trata de aceptar. Obediencia, hermanos, se define como prestar atención, aceptar la indicación, pero también, hermanos, hacer cabalmente lo que se me ha ordenado. Hacer completamente lo que se me ha ordenado, hermanos. No es hacer algo, no es hacer casi todo. Hermano, Dios espera que nosotros le obedezcamos en todo, hermanos. Aquello que Dios nos enseña en su palabra, que nosotros estemos dispuestos. Ahora, eso no quiere decir, hermano, que no tenemos debilidad en nosotros o límites. Hay límites, hermano, en nosotros, pero el asunto aquí, hermano, es que a veces nosotros pensamos que nosotros somos los que podemos poner los límites. Platicaba esta semana con el hermano Dani y estamos hablando y planeando, hermano, el cómo poder involucrar más a la iglesia en evangelismo, en tener esa intención de poder alcanzar las almas perdidas, hermanos. Y mencionábamos algo acerca de esto, hermanos, ¿verdad? De los límites. Nosotros somos los que nos ponemos límites. Y lo hacemos, hermano. Nosotros mismos nos ponemos límites porque a veces ponemos por encima del mandamiento, ponemos nosotros, hermanos, los pensamientos de nosotros mismos. Y nos excusamos, hermano. Nos excusamos de no hacer, hermano, no llevar el evangelio y no predicar el evangelio en algunas maneras porque decimos, no, es que así no es. Y a veces hasta señalamos lo que otras iglesias hacen, hermanos, para alcanzar a otros para Cristo y decimos, ellos están mal, ¿por qué lo hacen así? Y ponemos por encima, hermano, del mandamiento, ponemos nuestros propios pensamientos y por eso ponemos limitaciones. Ponemos limitaciones, hermano, a lo que Dios quiere que hagamos. Y quizá es por eso, hermano, que quizá no estamos alcanzando a todos los que deberíamos alcanzar. Es por eso, hermano, que no estamos teniendo el resultado en nuestro hogar, en nuestra familia, con los hijos que deberíamos tener. Porque nosotros mismos, hermano, estamos haciendo simplemente algo de lo que Dios dice, pero no todo, hermanos. En el sentido, hermano, de enseñar a tus hijos. La Biblia nos dice, hermano, que la responsabilidad de la enseñanza de la vida espiritual de los hijos es de los padres, no es del pastor, no es del maestro de escuela dominical. Pero gracias a Dios por quienes Dios nos ha puesto en un liderazgo para ayudar a las familias. Pero hay padres, hermano, que llegan a pensar que mi hijo es rebelde porque en la iglesia, porque el pastor. Primeramente, hermano, tu hijo es rebelde porque hay naturaleza pecaminosa en su vida. Hay un corazón, hermano, allí que no está sometido a Dios. Y tú debes examinar si realmente es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Pero en segundo lugar, hermano, la Biblia nos enseña cuando se habla de un hombre grande de Dios y dice, ¿quiénes son sus padres? ¿Quién son sus padres?
para saber quién es este hijo, quiénes son sus padres. Pero nosotros, hermano, no hemos aprendido obediencia. Hacemos algo, pero no todo lo que deberíamos hacer, hermano, para enseñar a los hijos. Y algunos se conforman con decir, es que voy en la mañana al culto, voy en la tarde al culto, voy el domingo, pero el jueves, aunque tenga oportunidad, pues no lo hago. Voy a la iglesia, pero no gano a nadie para Cristo, no traigo a nadie a los pies de Cristo. No me interesa la obra misionera. Voy a la iglesia, pero en cuanto a dar, pues yo no tengo por qué dar. Y pensamos, hermanos, que estamos obedeciendo a Dios. ¿Qué es obediencia, hermanos? ¿Qué distingue la obediencia? Decisión y firmeza. A pesar de peligros, temores, dificultades, filosofías, modas, tradiciones. Es tener esa decisión, esa firmeza, hermano, de seguir principios bíblicos, normas, valores, autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida. Vivir conforme a lo establecido en la palabra de Dios. Eso distingue obediencia. ¿Qué define obediencia? Prestar atención, aceptar la indicación, hacer todo y cabalmente con lo que se nos está ordenando. ¿Qué determina la obediencia, hermanos? No solamente qué distingue, qué define, pero qué determina la obediencia. ¿Qué determina, hermano, que Dios pueda decir, este es mi hijo amado, ¿verdad? En el que tengo complacencia porque ha aprendido obediencia. ¿Qué determina que nosotros podamos ser hallados obedientes delante de Dios? En primer lugar, hermano, la decisión que tomamos. Pero hay cristianos, hermano, que pasan los días, las semanas, los meses, los años y no han tomado decisiones firmes para Dios. El altar a veces está vacío, hermanos. Las bancas carecen de hermanos en sus rodillas. Ahora entendemos, hermano, entendemos que hay quienes batallan para doblar su rodilla. Pero sabía, hermano, que hay quienes simplemente no les interesa tomar una decisión para hacer mejores cosas para Dios. Nos acostumbramos, hermanos. Nos acostumbramos a vivir la vida cristiana así. Y obediencia, hermanos, se determina primeramente con una decisión. Cuando yo escucho, cuando yo entiendo lo que Dios está diciendo, la obediencia comienza, hermano, con una decisión. Y entender y decirle, sí, Señor. Es cierto, Señor. Ese soy yo, Señor. Pero quizá, hermanos, eso es lo que nos ha faltado. Decisión en nuestra vida. No hay decisiones. Segundo lugar, hermanos, una respuesta. Determina la obediencia, la determina una respuesta, hermano. ¿Y cuál es esa respuesta? Heme aquí. Sí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Dijo Pablo al Señor Jesucristo. Samuel dijo, habla que tu siervo oye. Una respuesta, hermanos. Una respuesta a nuestro Dios. Pero lamentablemente, hermanos, no hay respuestas. Nos quedamos, hermanos, mudos. Y no respondemos, hermano, a Dios. A lo que Dios nos está diciendo, hermano. Pero sí queremos, hermano, que cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros le decimos a Dios alguna necesidad, queremos que Él nos responda. Queremos que Él haga algo, que se vea la respuesta de Dios, pero nosotros no respondemos a Dios.
¿Qué determina obediencia, decisión, respuesta? Pero también una acción, hermanos. Una acción que hagamos, hermanos, que nosotros hagamos. Pero a veces, hermano, es más fácil para nosotros decir que hacer. Y excusarnos, hermanos, en decir que hacer, hermanos. Hay quienes, hermanos, han usado esta frase para evitar sus responsabilidades. Y hay quienes han dicho, no, es que no se trata de hacer, sino de ser. Pero si tú eres, ¿por qué no haces? El asunto aquí, hermano, es que Dios espera que hagamos. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Dios es amor, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo dice, que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, necesitamos aprender a obedecer. Ahora, Dios nos da algunas razones, hermano. Dios no debería darnos razones, pero Dios nos conoce, hermanos, y Dios sabe que como los niños, como los jóvenes, jovencitos, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? Y por eso Dios dice, bueno, ahí te van algunas razones, por si todavía no entiendes. Y en primer lugar, Dios dice que la obediencia le agrada a Dios. Segundo lugar, hermano, Dios tiene bendición, tiene promesa, la obediencia tiene promesa. Número 3, hermano, la desobediencia tiene consecuencias, ¿verdad? Entonces Dios nos da estas razones, hermano. Y luego Dios, hermano, no debería, hermanos, pero Él nos conoce, hermano. Que nosotros después de que le preguntamos por qué, después le decimos, como hacen los niños, ¿verdad? ¿Y por qué mi hermano no? ¿Y por qué mi hermana no? ¿Y por qué? Y el Señor nos da ejemplos de hombres y mujeres que han cumplido esto, hermanos. Han cumplido la voluntad de Dios y Dios ha cumplido sus promesas con ellos. Pero en primer lugar, hermano, Él se pone como ejemplo. Y Él nos da ejemplos, hermanos, de la obediencia. Dios nos ayuda, hermanos, y yo espero que usted puede tener esa humildad en su corazón, hermano, de recibir este mensaje con mansedumbre y que Dios pueda obrar en nuestros corazones, en nuestras vidas, hermano. Podamos crecer, hermanos, crecer en nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, y así poder cumplir con la voluntad y el plan de Dios, hermano. Dios nos ayude. Puesto de pie, vamos a orar, hermanos. Vamos a tomar un tiempecito para orar. Si Dios le ha hablado a usted a su vida, allí en su lugar o aquí en el altar, tome tiempo para hablar con Dios, hermano. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor.